nosotros a la crisis política de ellos, a la crisis mundial producto de las guerras que ellos crean, le tenemos que anteponer la organización por abajo de los trabajadores y el enfrentamiento. Compañeras y compañeros, la crisis política que vive la burguesía se refleja directamente en la situación que padece la clase obrera y el pueblo, porque ellos la crisis la hacen recaer sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo. Esa es la única explicación que tiene en el marco de un enfrentamiento intermonopólico con raíces muy profundas, que lo que se ve por arriba en las disputas políticas entre el presidente y la vice, entre el propio Cambiemos entre ellos, donde a veces se ponen de acuerdo porque el acuerdo con el fondo lo votaron algunos, otros no, pero qué sé yo, Cambiemos lo votó y sectores del gobierno no. Pero todo eso expresa en última instancia la disputa interburguesa intermonopólica que se está teniendo, representando los diferentes intereses. Pero usan como herramienta la inflación y a ellos les conviene, y en eso sí está unida la burguesía, en aplicarnos el ajuste, con el mecanismo de la inflación que ha licuado y achatado enormemente el salario, llevando a una situación de la clase obrera y el pueblo argentino a una situación que nunca se había vivido, porque hay 17 millones de pobres, pero lo que también tenemos que decir es que la mayoría son trabajadores asalariados, no son sectores marginales o desocupados, son sectores asalariados que trabajando tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza. Por eso nosotros decimos que el único precio congelado es el salario. Cuando afirmamos que el salario es el único precio congelado, hay varios caminos que llevan a eso, aparte de la inflación, el papel que juegan los sindicatos nefastos, o casi la totalidad de los sindicatos, con paritarias a la baja en cuotas en varios periodos al año, que lógicamente con la inflación terrible que hay se lo va licuando el aumento. Así desde el 2016 hasta ahora hay una pérdida del poder adquisitivo del salario del 40%, que explica eso, la pobreza. ¿Cuál es el camino ante esta situación? El camino ante esta situación, obviamente, vamos a decir una verdad, que descubrimos la pólvora, es la lucha, pero el problema es el método y por dónde encaramos la lucha. Yo creo que ahí radica uno de los grandes problemas que tiene nuestra clase obrera y los trabajadores en general. Por eso nosotros el eje central lo ponemos en el ejercicio de la democracia directa, en la organización por abajo, donde lógicamente tenemos que partir de la independencia política de la clase obrera y plantearnos la lucha por fuera de los marcos jurídicos y legales burgueses, donde la masividad es la clave del triunfo en las luchas que encaremos. Ahora, todo, como diría nuestro secretario general y fundador Mario Roberto Santucho, hay que hacerlo de lo pequeño a lo grande, organizándonos sector por sector, fábrica por fábrica y de ahí a toda la zona industrial. Si somos metalúrgicos, si somos textiles, si somos clase obrera, somos todos, y debemos encarar una lucha por nuestras reivindicaciones y por nuestros reclamos que abarque la unidad de toda la clase obrera y el pueblo. Por eso es tan importante la organización independiente, donde se imponga la autoconvocatoria. ¿Por qué? La autoconvocatoria, que ya lo vamos a desarrollar en otro video más ampliamente, es un mecanismo que donde se aplicó con masividad ha dado resultado a los trabajadores, como por ejemplo los trabajadores de la salud de Neuquén, o los trabajadores limoneros de Tucumán, o los trabajadores vitivinícolas de Mendoza en particular, que después se nacionalizó. Es un mecanismo donde el interlocutor válido es la Asamblea de los Trabajadores. Así, en muchas experiencias, nos marca una avanzada del camino que tenemos que seguir. Por eso es importante que para detener este ajuste, la única salida es la organización por abajo y plantearnos el enfrentamiento, donde escuchemos los compañeros más avanzados, escuchen a las más amplias masas de trabajadores, de su verdadero sentir, de su verdadero reclamo y de sus aspiraciones. Por eso es tan importante levantar las asambleas, fundamentalmente a las asambleas por sector, con unidad, con trabajadores efectivos, contratados, terciarizados,
es decir, todos somos clase obrera. Ese camino es el primer paso de unidad que hay que dar para avanzar en unidades más importantes. Por eso, nosotros a la crisis política de ellos, a la crisis mundial producto de las guerras que ellos crean, le tenemos que anteponer la organización por abajo de los trabajadores y el enfrentamiento. Entonces, lograremos una lucha masiva, imponente, donde nos llevará a que el salario deje de ser el único precio congelado.